¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Oposición en fuga es el primer título de esta hora en C5N. Una oposición que se va, un sainete bochornoso, vergonzoso, una ofensa a la democracia. Es un día muy especial, un día muy esperado. Hablamos durante todo el mes de la llegada del 1 de marzo, la expectativa que generaba, lo referido al Fondo Monetario Internacional, que iba a decir el presidente. Ahí se anuncian los proyectos, se hace un balance, una evaluación, hay una tendencia naturalmente a defender la gestión, muchas veces una mención a la gestión anterior. Sin comparar no podemos hablar ni de qué día tenemos. En ese marco, la oposición se sintió ofendida, lo tenían previsto. De antemano se habían puesto de acuerdo para que ante cualquier cosa que no le gustara, alguien levantaría la mano para decir nos vamos, así no se puede. Y efectivamente lo hicieron. Una vergüenza. Una tristeza para la democracia. ¿Qué fue lo que les molestó? Vamos a ir por partes. Esto que dijo Alberto Fernández. El año pasado, a través del decreto número 8, incluía la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y ahí, como consecuencia de lo que acaban de escuchar, empieza lo que llamamos un verdadero sainete. Algo teatral, previsto, en lo cual la oposición incurre habitualmente, porque se sienten parte del poder real, entienden que no van a ser criticados como correspondería por este gesto totalmente antidemocrático. Yo recuerdo algo que dijo el doctor Alfonsín, pero mientras tanto sigamos asistiendo a que este espanto ocurrió en medio del discurso famoso del 1 de marzo, el tan esperado discurso del 1 de marzo, que haya algunas voces discordantes, protestas, algún grito, uno airado. Bueno, ha sucedido muchas veces, pero esta actitud me parece que va totalmente en contra de los que soñamos una forma democrática de convivir, aunque nos digan lo que no nos gusta, aunque no estemos de acuerdo con lo que se está señalando, en este caso, por el presidente Alberto Fernández. Ahí están, por otra parte, en otro aspecto que vamos a comentar también, banderitas que tienen que ver con Ucrania y que sirvieron para que en algún caso algunas diputadas se pusieran a jugar con esas banderitas, con una falta de respeto que vale más ni siquiera poner en pantalla, porque fue otro de los desatinos promovidos por esa oposición. Tenía en cuenta algo que dijo Alfonsín alguna vez, de gestos tan antidemocráticos como el que tuvimos hoy en el Congreso. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Una actitud fascista, no escuchar al orador, en aquel caso el doctor Alfonsín en su inolvidable discurso, y hoy a Alberto Fernández. La oposición levantándose airadamente, interrumpiendo todo, quitando el ritmo del discurso y promoviendo que eso fuera lo que se iba a comentar, por un rato al menos, por encima de lo que se estaba señalando por el primer mandatario. Una auténtica tristeza. Pero por supuesto después opinaron, dijeron cosas, los vamos a ir viendo poco a poco. El que es llamado Canalla Lombardi hizo honor a su apelativo, inventando esto que ya harta cuando uno lo escucha.
El préstamo es las sucesivas posiciones de deuda que dejó el déficit de Cristina Fernández. Insisto, Cristina Fernández heredó un superávit del 7% y dejó un déficit del 6%. Cuando usted tiene déficit tiene que tomar deuda. ¿Por qué llegan a levantarse de las bancas? Porque el presidente, que arrancó con un mensaje que a mí me parecía sensato, vinculado a la unidad nacional, terminó ofendiendo, no sé si a todos los argentinos, o por lo menos a la parte de los argentinos que los representamos. ¿Pero qué es lo que los ofendió concretamente a ustedes? Que fue tergiversando un relato de cómo se había contraído la deuda. Una despreciable actitud. El ministro de Economía de ellos, lo hemos pasado 1000 veces, dijo que estaban desendeudados, es decir, el gobierno de Cristina Fernández, como no tenía a quien pedirle dinero, decía él, nos dejó desendeudados, por lo tanto nosotros podemos ahora salir a pedir. Más claro que eso, que dijo su propio ministro de Economía, no hay nada. Por si hiciere falta recordar que era imposible, efectivamente, endeudarse más. Todo lo que se hizo fue cumplir a rajatabla con el 93% que había acordado con el gobierno y solamente luchar contra aquellos buitres que eran el 7%. Y además la historia de haber echado al Fondo Monetario Internacional pagándole dólar sobre dólar. Vamos a ver en este combo algo que sí beneficia a canallas como Lombardi. Y es, por ejemplo, el desconocimiento que la gente tiene. Por eso somos muy críticos del gobierno por la pésima comunicación. Ni siquiera se anima a hacer cadenas nacionales que permitiesen, cuando tiene algo muy importante para decir, hacerlo con toda la población, no con una partecita, encima para después ser refutado, vilipendiado cada discurso por esa oposición mafiosa a la cual encima le da muchísimo dinero, como diciendo, tomás más dinero, cuanto más me criticás, o acaso porque te tengo más miedo, o acaso porque te quiero amansar, te doy más plata, pero nunca da resultado. Esa es una verdadera pena. Veamos esto. ¿Sabes quién tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Y en parte del Estado. Yo creo que hay otra cosa más importante en cuanto a la deuda, ¿no? Yo creo que pasa por otro lado, no tanto con la deuda. Ay, no, mataste. ¿No? No. Paso, No estás al pasa tanto. palabra. ¿Ustedes? No, gracias. ¿No? Ay, cri. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame. ¿Juntos? Dale, yo digo la primera letra y vos decís la segunda. M, A, C, R, R, I, y lo que sigue, Está bien. L. Esto era un acting o vos realmente no te acordabas. no, me acordaba, pero no lo quiero decir. No lo quieren decir, está bien. El 40% de la gente, solamente el 40%, sabe que la deuda fue tomada por Macri. Es decir, una tragedia económica para la República Argentina es desconocida por el grueso de la población, por esa falta de comunicación, porque se sabe lo que dicen ellos, pero no lo que el gobierno quiere comunicar, porque cadenas nacionales fueron tan estigmatizadas que si hacen una cadena nacional les parece que los van a criticar todavía más. Es tristísimo ese panorama. Cuando Alberto Fernández dice, como veremos a continuación, que no hicieron nada con ese dinero, se lo fugaron, se perdió de vista, y estamos hablando de la cifra más impresionante que el Fondo Monetario Internacional le haya prestado a país alguno. Ahora, cuando le dio dinero a todos los países después de la pandemia que estaban en situación económica compleja, todo ese dinero junto no sumaba ni por asomo lo que le dio a la Argentina el Fondo Monetario Internacional por órdenes del ejército económico ocupador de los Estados Unidos. En el año 2018, el entonces presidente Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57.000 millones de dólares. Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento, ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado asumía al tiempo de tomar esa deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central, porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente, ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable. ¿Y quién lo puede discutir? ¿Dónde vio usted algo que se hubiese hecho con aquel dinero? ¿Dónde vio una mejora de la vida de los argentinos? Pasaron del 29 al 41% de pobreza, con
este dinero del Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene mucha fama, pero antes habían tomado más de 100.000 millones de dólares de los prestamistas privados. Cuando esto les dijeron no va más, no tenemos certeza de que ustedes estén en condiciones de pagarnos, entonces recurrieron, iban 2 años nada más de gobierno, al Fondo Monetario Internacional. Todo es muy triste. La cuestión es que ahora entra el proyecto. Finalmente hoy supimos que hay un acuerdo. Les gustará o no a muchísimos, a uno le duele profundamente que el Fondo Monetario Internacional, con su ejército ocupador de la economía argentina, esté permanentemente tratando de dictar decisiones que el gobierno va a resistir todo lo que pueda. Vamos a ver si siempre. Escuchémoslo a Martín Guzmán. Hoy es un día, por supuesto, como cada 1 de marzo, un día muy importante, el inicio de la Asamblea Legislativa. En cuanto a lo que me preguntaban de los acuerdos, estamos trabajando en la formalización de los documentos sobre la base del marco de políticas económicas que se anunció hace aproximadamente 4 semanas. ¿Cuándo ingresa al Congreso? ¿Cuándo ingresa? Les pido disculpas, pero tengo que... ¿Cuándo ingresa hoy? ¿Ingresa hoy? No, hoy no. ¿Cuándo? Cuando esté formalizado, se harán todos los procesos administrativos correspondientes y en los próximos días se estará ingresando al Congreso de la Nación para que el Congreso, o por supuesto eso por ley... Ministro, ¿cuándo se anuncia el acuerdo? Establece la ley de... Acción en fuga. Este es un título inevitable, lo estamos viendo. Esas bancas vacías hablan del descrédito que ellos tienen respecto a la política. Lo que les importa es el poder real, el poder de los medios, el poder de los empresarios, el poder de los dueños importantes de los campos. A eso se refieren y para ellos trabajan permanentemente. Jamás, no lo van a hacer nunca, para el pueblo, para lo que llamamos el pueblo. Vamos a escuchar otra vez a Alberto Fernández, que fue lo que tanto les molestó. El año pasado, a través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Graciana Peñafort hoy puso un tuit que uno celebra porque es bueno leer ciertas verdades. Compartámoslo con ustedes, el video de la oposición retirándose cuando el presidente informa que la aprobación del acuerdo no obsta la investigación judicial sobre los responsables del acuerdo con el FMI, es toda una toma de posición, ¿no? Ese video de la gente retirándose. Veamos ahora el comportamiento de barra brava que tuvieron desde el principio, en todo momento. Esta es la actitud. Véalo a Wolf, vea a Cornejo, sépalo de Negri. Son demasiado vergonzantes estos personajes. Mire esa irritación, esa actitud de barra brava, le falta un paraavalancha a ese tristísimo personaje. Y ahí está el sentido democrático. Solo dejaron la bandera de Ucrania. Vaya sabiendo que más adelante les vamos a contar que esa bandera de Ucrania no fue honrada cuando tuvieron que votar en la ONU y nunca votaron a favor de Ucrania en las discusiones que se daban en la ONU. ¿Lo puede creer? Se lo vamos a decir más adelante, pero es bueno ahora, sobre esas bancas vacías y esas banderas, decir que son unos mentirosos, que siempre se comportan como, mírelo a Negri, un verdadero payaso, un payaso mediático, como alguna vez se hizo célebre la expresión. Mírelo a Ritondo, observe el comportamiento de Ritondo, el perseguidor de los Lanata. Cada uno de ellos. La verdad que aparece con más decoro, por lo menos cruzado de brazos, Gerardo Morales, el carcelero de Milagrosala. Este es el comportamiento que tienen. Tolosa Paz define estas instancias sobre lo que parecían todos estos personajes. Con mucha expectativa en este día nuevamente histórico, el presidente de la Nación haciendo lo que tiene que hacer el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, dando inicio a este ejercicio 2022. Poniendo de manifiesto lo que fue el año pasado, pero fundamentalmente la agenda del futuro de la Argentina, en el marco, por supuesto, que no podemos negar, de un mundo que está convulsionado a partir de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia y que claramente a la Argentina, de cara al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sigue teniendo una agenda, como decimos, de mucha incertidumbre. Por eso la palabra del presidente va a ser sumamente necesaria. ¿Parece exagerado para usted decir que estaba previsto que iban a hacer esta payasada? Este paso circense, esto de volar de un trapecio al otro, el de ponerse una nariz roja y comportarse de la manera que lo hicieron, lo tenían pensado. Le vamos a poner un tuit de una periodista que los conoce muy bien y que a las 10:30 de la mañana decía esto, para que usted vea por qué se comportan de la forma en que se les ve. Atenti,
Atenti. Alberto Fernández podría quedar hablando en la apertura de las sesiones ordinarias con la mitad del recinto vacío, incluyendo retirada del PRO. En ese caso sería una sesión histórica. ¿Ve que son unos sinvergüenzas? Esto está dicho a las 10 de la mañana y 40 minutos. Y esto que hemos visto ocurrió después del mediodía, mientras hablaba Alberto Fernández. Por supuesto que era un acuerdo que habían realizado. En cuanto uno se pare nos vamos todos, lo dejamos solo. ¿Qué nos importa la democracia si nosotros no vivimos de eso? En todo caso, la vamos a tratar de utilizar para ganar las elecciones. Y si no, la vamos a vilipendiar, como hacemos siempre cuando no se ganan las elecciones. Mire el comunicado del PRO para justificar la actitud que tuvieron hoy. El bloque PRO decidió abandonar el recinto en señal de repudio al discurso presidencial. Lo tenían arreglado. El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en la Argentina, que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas. ¡Qué vergüenza! Harto probado está. Es necesario pasarles lo que decía su ministro de Economía en 2017. Y todo lo generado por esa gestión, dicen que ya acumula 65.000 millones, incluyendo la deuda del Banco Central, como siempre, mezclando arena con cal, mezclando lo que es deuda en dólares, verdadera deuda externa, deuda en dólares y con no residentes. La otra es en pesos. Y no tiene ninguna referencia a lo que es lo que llamamos históricamente deuda externa. Bueno, mire este personaje hablando de lo que pasó en el recinto. ¿Le puedo robar un minutito más para C5N por acá? No. ¿Milei? ¿No habla con C5N? No. ¿Por qué? Porque es un canal de mentirosos. Queremos escucharlo. Bueno. Podríamos enumerar tantas mentiras de un personaje tan deleznable, pero este es el éxito de los medios mafiosos de comunicación. Lo llevaron a este hombre 265 veces consecutivamente por los canales que uno puede imaginar, y allí se fue haciendo de una fama y fue creciendo a tal punto que sin que haya una explicación humana, ética o moral justificable, es un hombre con muchos votos y que está ahí representando efectivamente a una parte de la población desde el punto de vista democrático. que se puede decir? Desde lo personal uno puede tener más de un cuestionamiento. Veámosla a Vidal. ¿Por qué se sintieron aludidos cuando hablaron de investigar a los responsables? No voy a hacer ninguna. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se retira Vidal? ¿Por qué se retira el PRO? Chicos, ¿Por qué se fueron, Vidal? Dijo que iba a hablar con todos los medios hace unos días. ¿Por qué no habló? Todo es una fuga, fuga de capitales, fuga de esta señora de la provincia de Buenos Aires, fuga hoy del Congreso Nacional, fuga de cualquier responsabilidad ética, si hablamos de Graciela Ocaña. Iban a investigar a los responsables de tomar la deuda, se levantaron en ese momento. Pueden investigar todo lo que quieran, porque hay una justicia que esperemos que investigue, como también esperemos que investigue Cristina. Y si confían en la justicia y en que no han hecho nada para sentirse aludidos, ¿por qué se levantaron? Nosotros nos levantamos porque entendemos que el presidente no convoca a toda la sociedad y queremos que haya justicia para todos, también para la vicepresidenta. El que sigue es Waldo Wolf. Más adelante en esta columna lo verá al lado de la bandera de Ucrania, pero sin tocarla. Él sabe muy bien por qué. No podía aparecer envuelto en la bandera de Ucrania frente a la comunidad judía por muchas cosas que sabe la comunidad judía de la historia y que él, que fue autoridad en la DAIA, aunque parezca increíble, conoce perfectamente. Así que no se podía envolver en esa bandera, pero más adelante. Por ahora, esta payasada. Bueno, me acabo de levantar junto con otros legisladores de la Asamblea después de escuchar al presidente de la Nación decir que él no es mentiroso. No hay presidente más mentiroso en la historia de la democracia. Hablar de un país que no existe y darnos clase de moral con una acusada de ser jefa de una asociación ilícita al lado. Naturalmente, este hombre es el mayor competidor que tiene Negri en cuanto a la definición de lo que es un payaso mediático. Y ahí estaba dando esa explicación. Todos ellos, por supuesto, en línea con lo que los mandamases de ese poder real sostienen. Veamos al misógino personaje Mañeto. Veamos al diario Clarín en ocuparse, como siempre, de Cristina Kirchner, algo que obsesiona a ese señor Mañeto. Los gestos de Cristina Kirchner en el Congreso, pocos aplausos,
no sé si iba a pasar aplaudiendo en tanto vicepresidenta. Risas para el PRO y el pedido a Alberto Fernández. La vice casi no aplaudió y estuvo seria durante todo el discurso. Tendría razón Clarín si fuera más divertida Cristina y se hubiera reído de lo payasesco que era la oposición en su comportamiento. Y ahí sí hubo sonrisas. Bueno, esta es la actitud de la mafia mediática de la República Argentina. Vean ustedes, Jorge Rial le puso un poco de humor a todo esto para que también tengamos alguna sonrisa, si no es mucha la mortificación. Ahí van aparentemente con la bandera de Ucrania, no es el caso, pero ya sabe más o menos quiénes son. Dice, la oposición abandonó el Congreso y ya van rumbo a los estudios de TN y La Nación Más. La imagen, dice, podría ser falsa. Echemos un vistazo a un personaje que intenta crecer políticamente diciendo cualquier disparate porque ve que diciéndolos, los que señalan cualquier cosa en el mundo de la política, finalmente llegan a algún lugar y la espina aspira. El kirchnerismo se fumó la reserva de la plata de los jubilados y lo que no había de deuda externa porque no tenía externa, quiero decir, con acreedores extranjeros o por legislación extranjera porque no tenía capacidad de endeudarse afuera. Obviamente cuando nosotros tuvimos que hacer cargo no solo de los holders que hubo que pagarle, el CIADI, el Club de París y tantas otras cosas que hubo que pagar en los años del presidente Mauricio Macri, se abrió el mercado externo y gran parte de la deuda que tuvimos que pagar, que había emitido el kirchnerismo, se pagó con emisión en los mercados externos. Son unos bandidos, pero no lo vamos a hacer desmentir por otros políticos o periodísticamente. Va a ser el Fondo Monetario Internacional. Vamos a leer qué escribe el Fondo Monetario Internacional, especialmente dedicado a la Espina, a Canalla Lombardi, a todos los que se animan a decir tantas sandeces como las que dicen. Vayamos a esta. El FMI admitió que parte del préstamo a Macri se fugó y que el programa fracasó en sus objetivos. El Fondo Monetario Internacional este miércoles publicó su propia revisión del multimillonario crédito que le otorgó a Macri en 2018, que incluyó críticas a la gestión anterior y la admisión indirecta de que parte de los 45.000 millones desembolsados financió la fuga de los capitales. Se fueron. ¿Qué es lo que no vieron del discurso? ¿Qué es lo que no podían quizás soportar y por eso tenían previsto, como nuestra colega señaló, a las 10 de la mañana y 40 minutos en un gran acierto? Se ve que habló con ellos y lo publicó, lo van a dejar solo Alberto Fernández. Es un plan, una cuestión estratégica, si la palabra no fuera demasiado ampulosa para gente que se comporta de esa forma. Pero se perdieron, por ejemplo, escuchar esto. En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto. A lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad, que jamás fue un paquete cerrado, que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras. Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en el 2010 y a mí este año. De lo que importa en la verdadera discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay que resaltar esto que le vamos a escuchar al presidente cuando señala que no habrá reforma laboral ni previsional. Si esto se cumple y se mantiene en el tiempo, son de los postulados más importantes que un gobierno debe tener y mantener. La pulseada con el Fondo Monetario Internacional será interminable, pero si la ganan cuando esté terminando el mandato, habrá que reconocérselo. Quiero también ser claro. No habrá una reforma laboral. Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan los hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable. Que se mencionó durante toda la semana tiene que ver con las tarifas.
se dice que el Fondo Monetario Internacional quiere que suban el 70% y que el gobierno no quería ir más allá del 20%, una cosa completamente lógica. Si le llegan a tirar a la gente el 50, el 60 o el 70, para que usted vea de qué se trata cuando hablamos de un ejército de ocupación. Estados Unidos le hizo dar el préstamo al Fondo Monetario para tener a la Argentina de rodillas. Este era el propósito. Por suerte no es esa totalmente la actitud. Ojalá que no sea para nada la forma de comportarse de la Argentina frente al gobierno de los Estados Unidos, que finalmente es el que está detrás de toda esta operatoria de los mafiosos financieros internacionales. Las tarifas es todo un tema, porque además han colaborado muchísimos ciertos valores que no se pueden desdeñar, lo que cuestan las telecomunicaciones, por ejemplo. El gobierno quiso, a principios del año pasado, que no aumentaran más del 5%. Aumentaron como el 40%, el 50%, Clarín, etcétera. Se llevaron todo por delante porque en el poder real siempre tienen un juez, un corrupto juez, un cómplice juez, un sinvergüenza juez, un débil juez, un juez al que le conocen el muerto en el ropero, porque ellos verdaderamente eso lo dominan, que les va a dar la razón en algún lado. Y robaron miles de millones de dólares, Mañeto y compañía, a toda la población. Esto es lo que más o menos veremos después de esta parte en la que habla el presidente de las tarifas. En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Bueno, cumplido esto, cuando se haga el balance, habrá motivos para el reconocimiento al gobierno. Por supuesto que lo ideal era decirle al Fondo Monetario Internacional, váyase, no le vamos a pagar nada porque esto es una vergüenza lo que ustedes hicieron, y plantarse en ese discurso. La verdad es que las consecuencias, cuando uno las analiza, sabe que son severísimas para la vida del país. Entonces, tragando un sapo, hay que decir que algún camino había que recorrer para acordar. Ojalá que hayan acertado, que esto sea lo mejor, como dice el presidente de la República, para el país. Esto es lo que no quería ver la oposición. Todo lo que hemos mencionado sobre el presupuesto, sobre las tarifas, respecto a la reforma laboral, previsional, no querían escuchar nada de eso, y menos lo que era la mención para sus jefes, que son Clarín, Nación, Sociedad Rural, etcétera. Y, por supuesto, para los principales ejecutores de esa inmensa farsa política, que son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que no sabían para dónde mirar. Porque la verdad, a los ojos no pueden mirar. Y la cámara de televisión era un poco los ojos del pueblo. Por eso estaban allí con actitud de asustados, maldiciéndose por tener que vivir ese momento. Aquí está el zafarrancho de la oposición cuando se estaban retirando. Pero volvamos a lo que pretendía señalarles. Va a hablar el presidente de las telecomunicaciones. Usted sabe quiénes están involucrados en esto y cuáles son las relaciones que tienen con la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante ese comportamiento mafioso. Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes fácticos y políticos. Déjenme hacer una observación. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. La cara de esos tipos, de esos personajes,
La de Rosati en especial todo el tiempo miró para adelante, no sé qué punto fijo consiguió para no tener que mirar a nadie, y mucho menos hacia el sector donde estaba hablando el presidente de la República, con tal Corte Suprema de Justicia. Tenemos, por supuesto, muchas explicaciones de lo que le pasa a la Argentina. Veamos los aumentos para recordar el episodio al que hace alusión Alberto Fernández. Telefónica ganó un round en la justicia y es libre de aumentar. Por otro lado, según el índice de precios al consumidor, desde diciembre de 2020, el rubro comunicaciones tuvo un incremento del 33% contra el 45% del nivel general. Es decir, ellos también colaboraban. Y por supuesto, y más que nadie, el Grupo Clarín, que autorizado a aumentar Cablevisión, Telecom, etcétera, un 5%, se despachó en el año con un 40%. Le robó al bolsillo de la gente miles de millones de pesos. Por supuesto, ¿quién iba a decir nada? Sus cómplices, sus seguidores, sus lacayos de los otros medios no lo van a denunciar, no lo van a apuntar, le tienen demasiado miedo. Los políticos que son sus serviles en el Congreso, mucho menos. Y lo que dice la oposición, ellos de antemano lo desprestigian lo suficiente como para que no tenga el peso necesario. Vamos a escuchar a Alberto Fernández hablar sobre esa justicia. Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial. Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la República, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esa intromisión causaba. Cuando asumí la presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia, prometiendo que nunca más esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia. Veamos un proyecto interesante, el empleo joven, para que también se pueda mirar un poco más el futuro. No es tan solo cómo se le paga al Fondo Monetario Internacional. Veamos la noticia con rapidez, porque esto es naturalmente a comprobar que se pueda hacer y la eficacia que habrá de tener. Proyectos que pidió Alberto: cannabis medicinal y cáñamo industrial, inversiones automotrices, electromovilidad, ley agrobioindustrial, etcétera. Esto es lo que se sueña que se puede hacer. Víctimas de la guerra. Otra vez una guerra en el mundo. Nunca faltan, ¿eh? Siempre hay lugares donde uno puede detectar que hay guerras, pero no son tan conocidas en algunas ocasiones. Mire estas imágenes que hacen a los padecimientos de hoy en Ucrania. Tiene que ver con bombardeos que no son sobre objetivos civiles, porque hay una especie de escudo humano, pero uno dice, ¿y cuándo empezarán errores que determinen que esto se convierta en un infierno? ¿Cuándo van a parar la guerra? Bueno, ¿cuándo va a decir Ucrania, no vamos a ir a la OTAN? ¿Y cuándo va a decir la OTAN, no va a venir Ucrania a formar parte de la OTAN? ¿Qué es lo que inmediatamente termina la guerra? Por supuesto que no quieren, porque en el fondo el deterioro que han conseguido de Rusia en el plano económico, en su prestigio, etcétera, en el debilitamiento del rival directo que tiene los Estados Unidos, en la competencia por el gas, etcétera, a ellos, ¿qué les importa? Si Estados Unidos mató 1 millón de iraquíes, imagínese usted lo que le importa 1 millar de ucranianos, una cifra a la que todavía no se ha llegado, pero andando los días seguramente esto va a ocurrir. Mire cómo derribaron la torre de televisión de Kiev, que fue lo que más hoy se comentó en el mundo. Esta es la torre de televisión que recibe un misil y que por supuesto se convierte no en víctimas, pero sí en un documento elocuente sobre la contención que hasta este momento pretende tener Rusia para no matar civiles
y proceder con aquello que fue tan doloroso para la humanidad en la guerra contra Irak, pero Zelensky sabe que usando a sus habitantes, a los que quedan, porque se han ido 700.000, dicen, en realidad la cifra debe ser muchísimo mayor, porque se van por fronteras no siempre marcadas por la estadística de Ucrania, pero los que quedan son la contención humana que se pone Kiev, particularmente por la decisión de Zelensky. Veamos ahora la caravana de guerra. Yo pensé que esto ya era parte nada más que de los documentales que uno ha visto, por ejemplo, en las plataformas tipo Netflix, y que esto ya se había terminado. Nunca puedo dejar de ver el armamentismo norteamericano o ruso sin pensar que con una parte nada más de eso que se invierte en armas, en destrucción, pensando en las guerras, podría solucionar tanto toda la miseria en la que está metida la humanidad. Esta es una caravana que nada más verla nos recuerda, nos documenta lo peor que ya hemos tenido que sobrellevar en estos siglos. Ahora, la caravana humana que pide comida. Esto es dentro de Kiev. Vamos a ver esas imágenes que hacen a la desesperación, porque al no poder atacar a la ciudad, porque están sus habitantes, y se quiere herir lo menos posible, y por cierto matar lo menos posible de la civilidad de Ucrania, lo que queda es el famoso sitio. Desde tiempos inmemoriales, el sitio a determinadas ciudades es el recurso para poder dominar a un adversario que no se entrega. Esto es lo que pasa en Kiev. Esta es la vida a la que poco a poco se van sometiendo los que no se van. Miren ustedes el éxodo que se está produciendo como consecuencia del temor a la guerra. ¿Quién se quiere quedar con sus hijos? Por más que digan desde el sentido común, no nos van a tirar a nosotros. Y si se equivocan y si fallan, por supuesto que eso puede ocurrir. Y si la guerra sigue y persiste y hay alguien ya más desalmado del otro lado que es capaz de hacerlo, mire el éxodo ucraniano. Todo lo que se ha producido en el abandono del país, fundamentalmente en este tiempo de la guerra. Pero también vamos a ver lo que sucede con los micros que se van hacia Polonia. Vea usted esa desesperación por subirse a lo que sea para escapar de donde sea posible, de muchas ciudades, porque de Kiev, rodeada como está, ya empieza a ser imposible salir. Por eso la gente se resigna, trata de volver un poco a su vida, creyendo que efectivamente no van a ser el blanco de los rusos, ellos no. Pero como no se puede pelear convencionalmente, soldados contra soldados, bombas contra bombas, ellos dicen en algún momento nos puede ocurrir a nosotros, pero tratan dentro de todo, en esa ciudad sitiada, de volver a la vida que podríamos llamar normal, es imposible tildarla, más frecuente. Mire lo que Gabriel Michi, nuestro compañero, gran periodista vinculado particularmente al tenis, en Polonia consigue hablando con una ucraniana. Yo me llamo Svetlana, yo soy de Ucrania, lo que pasa que desde los 7 años me fui a España a vivir y bueno, este año he decidido ir a ver a mis padres porque hacía 2 años que se habían ido y por lo del COVID no podíamos haber ido y hemos viajado justo el día 23 y el día 24 amanecimos con toda la guerra. Entonces empezaron a tirar bombas, pero solamente era porque querían destruir las bases militares que tienen debajo de tierra. Ajá. Y nada, nosotros empezamos a escuchar las bombas, nos levantamos, entonces como está muy cerca, solamente a 20 kilómetros, llegamos a ver algo. ¿Y qué vieron en todo este recorrido? Mucha pena, porque la gente tiene que dejar un país suyo y bueno, yo tengo hijos y me duele porque he visto a niños separarse de sus padres y es doloroso. Gabriel Michi, las disculpas en la confusión, por supuesto. Pero miren ustedes lo que sucede también en términos de racismo. En medio de tanto dolor, de esas separaciones, de tanta aflicción, igual hay un lugar para comportarse
con un sentido racista de la vida. Hoy escuchaba a una persona que decía, están atacando a quienes tenemos ojos azules. Es implacable la estupidez humana. Y en medio del dolor de la guerra hay lugar para el racismo, véalo. These people left without taking the blacks, man. None of the blacks, man. There's been a lot of segregation and racism. It seems like there's a hierarchy of Ukrainians first, Indians second, Africans last. हम लोग सब रोमानियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमानियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम। On est là exposé dehors avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. They are being thrown out of the train. They are not even allowing us in. Indian students are being attacked with sticks and stuff. Atacados con balas, se escucharon balas también. Esto es lo que soportan ciudadanos negros, ciudadanos indios, que quieren subirse al tren para ellos también zafar. No, ustedes mueran. Si hay que morir, morirán ustedes, no nosotros. Y los bajan. Este comportamiento también dentro de las peores miserias que uno pueda encontrar en los comportamientos humanos. Es terrible, porque aquí no tendría que haber nunca, pero aquí, en este momento, cuando se está luchando por zafar de la muerte, nada menos, condenar a otros porque son negros, porque son de otro color, porque son de otros países, es una vergüenza también. Mire el tuit de Zelensky agradeciéndole a Biden. Acabo de tener una conversación, ese arroba tiene que ver con Biden. Se discutió el liderazgo estadounidense sobre las sanciones contra Rusia y la asistencia de defensa a Ucrania. Debemos detener al agresor lo antes posible. Gracias por tu apoyo, dice Zelensky. Y ahora vamos a ver lo que es una especie de totalitarismo occidental en el comportamiento. Algo parecido a lo que ocurrió con Alberto Fernández, pero con la oposición, aquí con todos prácticamente integrantes de la ONU. Está hablando el canciller de Rusia y mire qué es lo que sucede. Empiezan a irse y lo dejan hablando completamente solo. Este es el mundo que tenemos, ¿eh? Le cierran totalmente la posibilidad de comunicar desde Rusia a través de sus cadenas internacionales, solo se comunican las mentiras que se pueden decir desde Occidente, y si alguien dice algo, como nuestro colega Marco Teruggi y algún otro, lo tildan de prorruso y lo ponen en Twitter para prevenir a la gente de que lo que dice esa persona no tiene ninguna autoridad, por supuesto, anulando la libertad de expresión. ¿Dónde están las expresiones de repudio? ¿Qué van a decir? De Fopea y tantos otros sobre esto, que sí es una demostración de cómo persiguen a los periodistas. Esto sí que es algo absolutamente evidente. ¿Dónde está ADEPA y dónde va a estar ADEPA? Está del lado de los que prohíben, de los que estigmatizan y de los que persiguen. Toda la vida se van a comportar igual. Y cuando hablamos de la OTAN, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la OTAN? El doctor José Manuel Ubeira lo dijo muy bien. ¿Con quién se creen que enfrentaron los soldados argentinos en Malvinas? Enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña y la OTAN. Y cuando le pegaron a los barcos, vino el Saratoga, que era un portaaviones norteamericano, prestarle asistencia. Entonces, cuando mira, yo escucho a un grupo de tarados que sale a bancar el tema de la OTAN y veo a los analistas internacionales que se llenan la boca con el tema de la OTAN. La OTAN no es ni más ni menos que un asesino serial despiadado dentro de Europa y de países que limitan con Europa. Complicidades se dan a veces en pocas líneas. Volvemos a Negri, te disculpe. Pero Negri puso un tuit que los define a todos ellos también. Vamos a leerlo para inmediatamente refutarlo. Aunque me paré para pedir un minuto de silencio por Ucrania, la vicepresidenta ignoró a la oposición. No sé qué era lo que quería que hiciera. Evidentemente para ella somos invisibles, dice el payasesco Negri. Ahora vea usted una verdad que es interesante conocer. Piense que hoy estaban con una banderita de Ucrania, que se envolvían en la bandera de Ucrania aquellos
que no conocen lo que conoce Waldo Wolf, al que le daba evidentemente, le provocaba escozor envolverse en la bandera de Ucrania y ser visto por miles y miles de judíos que podían estar viendo la televisión. Pero mire lo que hicieron con Ucrania. Escuchemos al diputado Valdés. Ellos creen que la película empieza hoy. Es como lo de Ucrania-Rusia. Hoy aparecieron payasescamente, y me hago cargo, con la banderita de Ucrania, cuando en el año 2016, 2017, 2018, 2019 en la Asamblea General de Naciones Unidas votaron contra Ucrania, a favor de Rusia. Verifíquenlo, porque es una abstención que le perjudicaba a Ucrania. ¿Hasta dónde llegan en su hipocresía, en el grado más alto de cinismo? ¿Por qué no votaron en los momentos que correspondía cuando había posibilidades de hacerlo a favor de Ucrania? En aquel momento no les importó, no sabían, no conocían. Fueron despreciativos con las posiciones de Ucrania y ahora parece, por intereses políticos, por asociarse a ese comportamiento de totalitarismo occidental, por su servilismo a los poderes locales e internacionales, porque todos, en todo caso, tienen que ver con el poder real. Ahora sí, son poco menos que todos somos Ucrania. No sé cómo no apareció la frase, todos somos Ucrania. Como podría decir Negri. Veamos otra vez el tuit, para que le responda el presidente Alberto Fernández. Ahí está el tuit de Negri, que señala, aunque me paré para pedir un minuto de silencio por Ucrania, la vicepresidenta ignoró a la oposición. Evidentemente para ella somos invisibles. Yo les pido por favor un segundo. Déjenme empezar, si me deja empezar por ahí. Gracias, diputado, está todo bien. Quédese tranquilo, diputado. Parece mentira, ¿no? Que todo esto sea lo que ocurre. Y también este tuit de Zelensky, el presidente de Ucrania, juega con algo que solamente uno puede entender por algo culposo que debe tener en su mente. De otra manera, reflotar lo que es Babi Yar, la matanza de 33.771 judíos en un barranco ahí, en Kiev, tan en Kiev como si fuera Lugano en la ciudad de Buenos Aires. Y la torre está cerca de ese lugar donde, en un barranco, llevaron desnudas a 33.371 personas. Eran los nazis rumbo a Rusia, en la invasión rusa, pero en aquel momento había muchísimos, como los hay también ahora, ucranianos que tienen un sentimiento muy fuerte hacia el nazismo. Y entonces Zelensky, que sabe esa historia, dice, ¿por qué repetir nunca más durante 80 años si cuando cae la bomba sobre Babi Yar el mundo permanece en silencio? Se perdieron 5 vidas más. La historia se repite. Bueno, vea usted algo de Wolf. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esa historia de mucho, pero mucho dolor. El único que no toma la bandera en ningún momento, en todas las fotos aparece ignorándola, mientras los demás se quieren vestir con la bandera de Ucrania, es Wolf. Porque una cosa es decir que Ucrania es víctima o lo que fuere ahora, y otra cosa es aparecer frente a la comunidad judía envuelto en una bandera de quienes fueron colaboracionistas de los nazis para matar allí. ¿Cómo iban a identificar si no a 33.771 judíos en Kiev si no había colaboración local? Y él tiene seguramente la obligación de saberlo. Fue directivo de la DAIA, de ahí fue que consiguió meterse en la política, vilipendiando todo lo que la DAIA pueda haber querido significar. No podía envolverse en la bandera de Ucrania, justamente pensando, sabiendo de los 33.771 judíos, netamente judíos, asesinados en uno de los crímenes más impactantes del Holocausto, porque fue a bala limpia. Después, cuando Hitler vio los efectos de esa matanza y conoció lo que hacía, es que pensaron en el veneno, en el gas venenoso. Pero Babi Yar es un tema muy importante y lo viene a reflotar Zelensky, es una cosa verdaderamente extraña. Mire lo que escribe hoy Gustavo Veiga en página 12, es muy interesante. La reputación nazi que se ganaron los integrantes de Azov, del batallón Azov, no es solo una obsesión atribuida a Putin
para revalidar su campaña contra el gobierno de Kiev o justificar la invasión. El primer comandante del batallón fue Andriy Bilitsky, ex parlamentario y uno de los líderes de Cuerpo Nacional, agrupación política de extrema derecha, que le permitió alcanzar un escaño en la Rada Suprema. Sigamos leyendo. Cuando finalizó su mandato no pudo revalidarlo, ya integrado al partido Svoboda, ultranacionalista, y que tiene como referente histórico a Stepan Bandera. Stepan Bandera estaba en esta acción de septiembre de 1941 de Babi Yar. Este último fue un dirigente al que se considera criminal de guerra y que colaboró con la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Después se dio vuelta contra los alemanes, fue deportado a un campo de concentración y sobrevivió. La KGB lo mandó a asesinar en 1959 en Múnich, pero hoy los ultraderechistas, los nazis, lo reivindican en Ucrania como a un héroe. Para que usted busque, es doloroso, no es algo que le invite a ver, pero hay películas, además de fotografías, que cuentan aquella tragedia de Babi Yar, para que usted, trabajando de ciudadano, se haga preguntas de cómo pudo suceder todo aquello. Esta es una toma de ese barranco y esta es otra de la matanza que se llevó a cabo ahí en la ciudad de Kiev, apenitas en las afueras. Esta es la historia de Babi Yar. Vamos a hacer una pausa y después también vamos a referirnos a lo que ocurrió hoy en el discurso inaugural del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Antes de cerrar nuestra columna con Alberto Fernández hablando de la guerra, cosa que nos parece también importante por todo el recorrido que hicimos recién, permítanos darle un momento a lo que sucedió con el discurso de Rodríguez Larreta en la ciudad, que fue quizá lo más importante que dijo. El tercer eje de nuestro plan es la transformación urbana. Nuestro objetivo es construir una ciudad resiliente, inclusiva, que ofrezca espacios para realizar todas las actividades y desarrollar todos los intereses que conviven en una ciudad tan diversa como Buenos Aires. El primer paso es seguir transformando, mejorando el espacio público. El primer objetivo es que la ciudad recupere la mirada y el acceso al río. Y por otro lado, vamos a seguir mejorando y sumando espacio verde en el playón ferroviario de Colegiales, transformando 22.000 metros cuadrados. Vamos a avanzar con el plan de nuevas calles verdes, que va a generar plazas en 10 calles de distintos barrios. Es increíble Larreta, ¿no? Dice, vamos a recuperar la mirada al río. Desde los balcones de los edificios que piensan construir en Costa Salguero, serán los bacanes los que puedan comprar esos edificios, los que miren el río. La gente no. Larreta habla de transformación urbana, dice Javier Andrade, y de espacios públicos de calidad mientras privatiza y vende todo lo que puede, desde la costanera hasta las escuelas. Habla de una ciudad que mira al río cuando propone edificios de lujo para pocos. Y para las pruebas tenemos estos destacados. Uno de Infobae. La legislatura porteña aprobó los proyectos para construir torres en Costa Salguero y Costanera Sur. Una cosa ideal para ver el río, para disfrutar el río. Y uno más para terminar con lo que queríamos dar de la ciudad hoy. De los 3.646 espacios verdes computados por la ciudad, el 60% son canteros y derivadores de tránsito. Como no tienen verdaderos espacios en líneas generales, tienen que recurrir a pequeños triangulitos que derivan el tránsito, donde ponen un poquito de pasto, y eso le llaman espacio verde. Dos caraduras que no se puede creer. Pero volvamos a ponernos serio para terminar nuestra columna con expresiones de Alberto Fernández sobre la guerra, porque a él todavía no lo escuchamos hablar de algo que sigue siendo muy pero muy doloroso y que esta noche nos tendrá en vilo preguntándonos cómo vamos a amanecer mañana, cuando ya sea el mediodía en Kiev, cuáles serán las informaciones que tengamos de la guerra en Ucrania. Vemos con pesar que tanto dolor y tanta muerte no han logrado conmover la ética de los poderosos, que encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta, solo logra profundizar aquella desigualdad. En ese contexto, la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez, la violencia bélica arrasa vidas humanas.
Es una correcta síntesis. Eso de capitalismo contra capitalismo me parece que es toda una definición de lo que está sucediendo con esta guerra. Hemos visto políticos que se van del recinto, como sucedió en Buenos Aires. Hemos visto representantes de la ONU que se van porque no quieren escuchar las explicaciones, las razones del canciller ruso. Hemos visto un mundo sumamente poderoso que sabe cuándo hacer el vacío a las verdades que no quieren escuchar. Les agradecemos muchísimo a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juanpi Montezonganía de la dinastía de Charlie, Charlie Montezonganía, que ya está en contacto con Gustavo Silvestre, porque es Gustavo el que le da continuidad periodística a la programación de C5N. Gracias, Pato del Vecchio, gracias a los cámaras y a toda la gente de C5N. Hasta mañana, si Dios quiere.